¿Qué pasaría si la próxima vez que alguien te dijera algo que normalmente te enfurece, simplemente no reaccionaras? No porque te hayas tragado la rabia, no porque hayas fingido calma, sino porque desde un lugar más profundo dentro de ti, ese lugar que existe antes del pensamiento, antes de la historia, antes del yo que siempre necesita defenderse, simplemente no hubiera nada que defender. Esa posibilidad existe. Y esta noche, o esta mañana, o en cualquier momento en que estés viendo esto, vamos a explorarla juntos. Soy Eckhart Tolle. Y lo que quiero compartir contigo hoy no es una técnica. No es un método de 7 pasos. Es algo mucho más sutil, mucho más cercano a ti de lo que cualquier método podría estar. Es un reconocimiento. Un recordatorio de lo que ya eres, debajo de todo el ruido. El tema que vamos a explorar se llama la no reactividad. Y quiero que desde el primer momento entiendas que esto no tiene nada que ver con la pasividad. No tiene nada que ver con la resignación, ni con convertirte en alguien sin emociones, ni con reprimir lo que sientes. La no reactividad no es una máscara de piedra. Es la profundidad del océano. En la superficie puede haber olas, puede haber tormentas. Pero en las profundidades hay una quietud que ninguna tormenta puede alcanzar. Vamos a bajar a esas profundidades juntos. Permíteme comenzar con algo que quizás reconocerás en tu propia vida. Imagina que estás teniendo un día relativamente tranquilo. Tal vez estás en casa, o en el trabajo, o en el carro. Y entonces alguien dice algo. Puede ser tu pareja, puede ser un colega, puede ser un extraño en internet. Y en un instante, algo en ti se dispara. Una llama se enciende. El corazón late más rápido. Los pensamientos comienzan a correr. Las palabras empiezan a formarse en tu mente, listas para ser lanzadas como flechas. O tal vez no las lanzas afuera, pero las lanzas adentro, contra ti mismo, contra la situación, contra la injusticia de lo que acaba de ocurrir. Eso es la reactividad. Y es quizás la forma más común de sufrimiento humano. No la gran tragedia. No el desastre catastrófico. Sino ese pequeño incendio que se enciende docenas de veces al día, que consume tu energía, que lleva tu atención al pasado o al futuro, que te saca del único lugar donde la vida realmente ocurre, que es aquí, que es ahora. ¿Y por qué reaccionamos así? ¿Por qué un simple comentario puede arruinar nuestra paz durante horas? ¿Por qué una mirada puede generar resentimiento que dura días? ¿Por qué ciertas palabras parecen tener el poder de sacarnos completamente de nosotros mismos? Para entender esto, necesitamos ir muy adentro. Necesitamos mirar la estructura de lo que llamamos el yo. Ese personaje que crees ser. Ese conjunto de historias, preferencias, heridas, expectativas, miedos y deseos que has estado construyendo desde el momento en que llegaste a este mundo. Ese yo necesita algo. Necesita ser confirmado constantemente. Necesita ser validado, respetado, amado, entendido. Y cuando no recibe eso, o cuando percibe una amenaza, se defiende. Se contrae. Se endurece. Reacciona. Y aquí está lo verdaderamente interesante. Ese yo no eres tú. Detente un momento con eso. Ese yo no eres tú. Es un constructo. Una historia muy elaborada, muy detallada, que el pensamiento ha construido a lo largo de años. Y hay algo en ti que es más antiguo que esa historia. Algo que existía antes de que la historia comenzara. Algo que observa la historia sin perderse en ella. A eso le llamamos la conciencia. La presencia. El testigo silencioso. Y desde ese lugar, la reactividad no es inevitable. Desde ese lugar, hay una elección. No una elección del ego que delibera y calcula, sino algo más profundo que simplemente no se mueve cuando el viento sopla. Quiero hablarte ahora de lo que yo llamo el cuerpo del dolor. Este es un concepto que he explorado en mis libros, y hoy quiero traerlo de una manera muy viva, muy directa, para que puedas reconocerlo en tu propia experiencia. El cuerpo del dolor es la acumulación de todo el sufrimiento emocional no procesado que llevas contigo. Cada vez que experimentaste algo doloroso y no pudiste estar completamente presente con ese dolor no desapareció. Se quedó. Se fue archivando en las células de tu cuerpo, en los patrones de tu mente, en la tensión de tus músculos, en la historia que te cuentas sobre quién eres y cómo es el mundo. Con el tiempo,
ese cuerpo del dolor se vuelve como una entidad dentro de ti. Y esa entidad necesita alimentarse. ¿Y de qué se alimenta? De drama emocional, de conflicto, de reactividad. Por eso hay momentos en que reaccionas ante algo y una parte de ti sabe que la reacción es desproporcionada, pero no puedes evitarla. Por eso hay situaciones que siempre te disparan, sin importar cuántas veces hayas prometido que esta vez será diferente. Por eso hay relaciones en las que caes en los mismos patrones una y otra vez, como si siguieras un guión que no escribiste conscientemente pero que parece imposible de abandonar. El cuerpo del dolor se activa, y de repente ya no eres tú quien está respondiendo. Es el peso de todo el pasado acumulado el que responde. Es el niño que fue herido, el adolescente que fue humillado, el adulto que aprendió que el mundo no es seguro, todos ellos respondiendo a través de ti en este momento presente. Esto no es una crítica, es una observación. Y la observación misma es el comienzo de la liberación. Porque el momento en que puedes ver el cuerpo del dolor activarse, el momento en que hay algo en ti que dice, esto es el cuerpo del dolor, esto no soy yo, ese momento es la apertura. Ese momento es el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio reside tu libertad. Viktor Frankl, el gran psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis, habló de este espacio. Lo llamó la última libertad humana, la capacidad de elegir cómo responder ante cualquier circunstancia. Nadie puede quitarte eso. Pero yo añadiría algo a lo que dijo Frankl. Ese espacio no se crea con el pensamiento. No es el resultado de deliberar conscientemente sobre cómo deberías responder. Ese espacio ya existe. Siempre ha existido. Lo que el trabajo espiritual hace no es crear ese espacio, sino revelar que siempre estuvo ahí, esperándote debajo de toda la reactividad, debajo de todo el ruido. Permíteme hacer una pausa aquí y pedirte algo. Mientras escuchas estas palabras, ¿puedes notar algo en tu interior? No estoy pidiendo que pienses en lo que estoy diciendo. Estoy pidiendo algo diferente. Estoy pidiendo que mientras las palabras llegan, también noten el silencio que hay entre las palabras. El espacio en el que las palabras aparecen y desaparecen. Ese silencio no está vacío. Está lleno de algo que no tiene nombre pero que todos reconocemos cuando lo señalamos. Está lleno de presencia, de alerta, de un tipo de vida que es anterior a cualquier contenido de la mente. ¿Lo puedes sentir ahora mismo? Aunque sea brevemente, aunque sea por un instante. Si lo sientes, aunque sea como un susurro, como una sombra de algo más profundo, entonces ya estás tocando lo que hace posible la no reactividad. Porque la no reactividad no viene de un esfuerzo. No viene de apretar los dientes y decir no voy a reaccionar. Viene de este lugar. Viene de esta presencia que ya está aquí. Quiero explorar ahora algo que observo constantemente en las personas con quienes trabajo, algo que creo que es una de las raíces más profundas de la reactividad. La llamaré la identidad amenazada. ¿Qué significa esto? Significa que la mayor parte de lo que nos hace reaccionar no es realmente la situación objetiva. No son las palabras que la otra persona dijo. Es la interpretación que nuestra mente hace de esas palabras a través del filtro de nuestra identidad. Cuando alguien critica tu trabajo, la mente no registra simplemente esta persona tiene una opinión diferente sobre este proyecto. La mente registra mi valor como persona está siendo cuestionado. Cuando alguien no responde tu mensaje, la mente no piensa probablemente están ocupados. La mente piensa no soy suficientemente importante para esta persona. Cuando alguien tiene éxito en algo en lo que tú has fracasado, la mente no piensa que interesante, tomaron un camino diferente. La mente piensa esto prueba que soy inferior. ¿Ves el patrón? La situación externa se convierte en un espejo que la mente usa para confirmar o amenazar la historia que tiene sobre sí misma. Y cuando la historia se siente amenazada, la reactividad es automática. Es tan automática como retirar la mano cuando tocas algo caliente. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si no necesitaras esa historia para saber quién eres? ¿Qué pasaría si tu sentido de identidad no dependiera de ser exitoso, o aprobado, o respetado, o amado de cierta manera? ¿Qué pasaría si hubiera algo en ti que es tan fundamentalmente completo, tan fundamentalmente sólido, que no necesita que las circunstancias externas lo confirmen?
Eso existe. Y no es una posibilidad futura. No es algo que conseguirás cuando hayas trabajado suficiente en ti mismo o cuando hayas meditado suficientes años. Es lo que eres ahora, debajo de todas las historias. Es la conciencia que está observando estos pensamientos mientras los lees. Es el silencio que rodea estas palabras. Es la presencia que hace posible que estés aquí, ahora, leyendo esto. Cuando te estableces en eso, aunque sea parcialmente, aunque sea por momentos, las amenazas a la historia del yo simplemente no tienen el mismo peso. Puedes recibir una crítica y decir que interesante en lugar de esto me destruye. Puedes encontrar el fracaso y decir esto me enseña algo en lugar de esto prueba que soy un fracaso. No porque hayas desarrollado una actitud positiva artificial, sino porque hay algo en ti que sabe que ni el fracaso ni el éxito definen lo que realmente eres. Hablemos ahora de las relaciones. Porque si hay un lugar donde la reactividad se manifiesta con más intensidad, con más textura, con más dolor, es en nuestras relaciones más cercanas. ¿Por qué las personas que más amamos son también las que más fácilmente nos disparan? ¿Por qué con un extraño podemos mantener la compostura y con nuestra pareja o nuestra madre perdemos completamente el control? Hay una razón muy específica para esto, y entenderla puede transformar profundamente tus relaciones. Con las personas cercanas, bajamos las defensas. Y cuando bajamos las defensas, el cuerpo del dolor tiene acceso más directo. Con un extraño, hay una distancia social que actúa como amortiguador. Pero con alguien íntimo, esa distancia no existe. Las palabras llegan directamente al núcleo, al lugar donde viven todas las heridas antiguas. Además, en las relaciones cercanas, inconscientemente proyectamos. Tomamos a la persona real que está frente a nosotros y la superponemos con la imagen que tenemos en nuestra mente de cómo debería ser, o cómo era antes, o en quién se está convirtiendo. Y entonces no respondemos a la persona real. Respondemos a nuestra proyección. He visto esto innumerables veces. Una pareja lleva años en conflicto y cuando finalmente hay suficiente quietud para que ambos puedan escucharse de verdad, descubren que en muchos casos ni siquiera están peleando por lo que creen que están peleando. Están peleando por heridas muy antiguas que la relación actual está rozando sin intención. La no reactividad en las relaciones no significa dejar de tener necesidades o límites. No significa tolerar el abuso con una sonrisa budista. Significa hacer la distinción entre lo que es real y lo que es la historia mental que superpone sobre lo real. Significa responder a la persona que está frente a ti en este momento, no a todos los que te hirieron antes. Significa poder decir lo que dijiste me afectó, y quiero hablarlo desde un lugar de claridad, no desde el fuego de la reactividad. Esa conversación tiene un resultado completamente diferente. Cuando hablas desde la claridad, la otra persona puede escucharte. Cuando hablas desde la reactividad, la otra persona se pone a la defensiva porque percibe la carga emocional y activa su propio cuerpo del dolor. Y entonces ya no son dos personas hablando. Son dos cuerpos del dolor golpeándose entre sí. Quiero introducir ahora un concepto que creo que es fundamental para entender la no reactividad a un nivel más profundo. Lo llamo el espacio interior. Todos tenemos este espacio interior, aunque muchos de nosotros nunca lo hemos reconocido conscientemente. Es el espacio de silencio que existe debajo de todos los pensamientos, debajo de todas las emociones, debajo de todos los juicios y las historias. Es como el cielo que existe debajo de todas las nubes. Las nubes pueden ser muy densas, pueden oscurecer completamente el cielo, pero el cielo siempre está ahí. Las nubes no son el cielo. Los pensamientos no son tú. Cuando vivimos sin conciencia de este espacio interior, somos completamente arrastrados por cada ola que pasa. Un pensamiento triste y nos ponemos tristes. Una idea de preocupación y nos ponemos ansiosos. Una percepción de injusticia y nos ponemos furiosos. No hay distancia entre el pensamiento y la reacción porque no hay nadie en casa para notar que el pensamiento está ocurriendo. Esto es lo que las tradiciones contemplativas del mundo entero, desde el budismo hasta el sufismo, desde el misticismo cristiano hasta el Advaita Vedanta, señalan como el estado de sueño o de inconsciencia. No es que estemos dormidos literalmente.
Es que estamos completamente identificados con el contenido de la mente sin saber que somos algo más que ese contenido. El despertar espiritual, en su forma más simple, es exactamente esto: el reconocimiento de que hay algo en ti que observa los pensamientos pero que no es los pensamientos. Que observa las emociones pero que no es las emociones. Que observa la vida pasar pero que, en sí mismo, no pasa. Y desde ese reconocimiento, la reactividad cambia de naturaleza. No desaparece completamente de inmediato. Los viejos patrones tienen inercia. Pero hay algo que cambia de manera fundamental. Ya no te identificas completamente con la reacción. Hay una parte de ti que puede decir: estoy notando que me estoy poniendo reactivo ahora mismo, y ese simple reconocimiento crea espacio. Ese espacio es el comienzo de todo. Ahora quiero hablarte de algo práctico. Porque aunque todo lo que hemos explorado hasta aquí es esencial como comprensión, el verdadero trabajo ocurre en los momentos concretos de tu vida cotidiana. Ocurre en la cocina cuando tu pareja dice algo que te irrita. Ocurre en la reunión de trabajo cuando alguien descarta tu idea. Ocurre en el tráfico cuando alguien se mete en tu carril. Ocurre en la pantalla de tu teléfono cuando lees un comentario que te provoca. ¿Cómo se practica la no reactividad en esos momentos específicos? Lo primero es reconocer el momento de disparo antes de que ocurra, si es posible, o en el momento en que ocurre, si no lo viste venir. Y este reconocimiento no es intelectual. No es pensar: oh, creo que esto podría activarme. Es una alerta corporal. Es notar la tensión que sube por el pecho. Es notar el calor que llega a la cara. Es notar el apretamiento en el estómago o en la garganta. El cuerpo siempre sabe antes que la mente que algo está pasando. Cuando puedes notar esa sensación física en el momento en que aparece, y puedes dirigir tu atención hacia ella en lugar de hacia el objeto externo que la disparó, algo muy interesante ocurre. La energía de la emoción, en lugar de dispararse hacia afuera como reacción, empieza a transformarse en una especie de presencia interna. La ira, en lugar de convertirse en palabras hirientes, se convierte en una sensación intensa que puedes sostener con atención. Y cuando la sostienes con atención, sin agregarle pensamientos, sin contar la historia de por qué estás enojado y quién tiene la culpa, esa energía hace algo que jamás imaginaste: se disuelve. No inmediatamente. No en un segundo. Pero si le das 15 segundos, si le das 30 segundos de pura atención sin historia, sin juicio, sin análisis, simplemente observando la sensación en el cuerpo como si la estuvieras viendo por primera vez, la intensidad disminuye. Y desde esa intensidad reducida, puedes responder en lugar de reaccionar. Responder versus reaccionar. Esta distinción es crucial. Una reacción es automática. Es el reflejo condicionado del pasado. Es la respuesta que aprendiste cuando eras pequeño, cuando no tenías otra opción. La persona que se convirtió en hipervigilante porque su entorno era impredecible. La persona que se convirtió en complaciente porque expresar sus necesidades traía consecuencias negativas. La persona que se volvió agresiva porque aprendió que la agresión era la única forma de ser visto. Una respuesta es consciente. Es lo que emerge de ti cuando hay suficiente espacio interior para que algo más profundo que el condicionamiento pueda hablar. No es siempre suave. A veces puede ser firme, incluso contundente. Pero viene de un lugar diferente. Viene de la claridad, no del miedo. Viene de la intención genuina, no de la defensa automática. Déjame llevarte ahora a explorar uno de los aspectos más sutiles y más profundos de la no reactividad: la relación con el pensamiento. Hay una creencia muy arraigada en nuestra cultura de que los pensamientos son nuestros. Que yo pienso mis pensamientos. Que soy el autor de cada idea que aparece en mi mente. Que soy responsable de generar ese flujo constante de palabras e imágenes e historias que ocurre en el interior. Pero observa por un momento lo que realmente ocurre. Cierra los ojos ahora mismo, por solo 10 segundos, y nota los pensamientos que aparecen en tu mente. No los invites. No los evites. Solo observa qué aparece. ¿Pudiste elegir el próximo pensamiento antes de que llegara? ¿Pudiste decidir de antemano qué contenido aparecería? ¿O simplemente apareció? Si eres verdaderamente honesto,
los pensamientos simplemente aparecen. No los eliges. No los generas conscientemente. Llegan, como las nubes en el cielo. Y se van, también como las nubes, si no los agarras con la mano de la atención y los mantienes en el aire con la energía de la identificación. Esto es una revelación extraordinaria cuando la ves por primera vez con claridad. Si los pensamientos simplemente aparecen, si no los estás generando deliberadamente, entonces el pensamiento no eres tú. Eres el campo en el que el pensamiento ocurre. Eres el espacio, no el contenido. ¿Y qué tiene que ver esto con la reactividad? Todo. La reactividad es, en esencia, identificación total con un pensamiento o una historia. Esta persona me faltó el respeto, es un pensamiento. Siempre me pasa esto, es un pensamiento. No soy suficiente, es un pensamiento. El mundo es injusto, es un pensamiento. Y cuando no hay distancia entre tú y ese pensamiento, cuando te identificas completamente con él, la emoción que surge es inevitable y la reacción que sigue a esa emoción también. Pero cuando puedes ver el pensamiento como pensamiento, cuando hay algo en ti que observa está apareciendo el pensamiento de que no me respetan en lugar de no me respetan y eso es un hecho que define este momento. Entonces hay libertad. No porque el pensamiento sea incorrecto necesariamente. Quizás la persona realmente fue irrespetuosa. Pero puedes responder a eso desde la claridad en lugar de desde la reactividad cuando hay esa pequeña pero fundamental distancia entre el observador y lo observado. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo que considero profundamente importante y que a menudo se malinterpreta en las conversaciones sobre espiritualidad y no reactividad. La no reactividad no es insensibilidad. No es anestesia emocional. No es el estado de alguien que ya no se conmueve por nada, que ya no siente alegría o tristeza o amor o dolor. De hecho, lo opuesto es verdad. Cuando te liberas de la reactividad condicionada, cuando ya no tienes que usar toda tu energía en defender la historia del yo, hay más espacio para sentir. Sientes las cosas más completamente, no menos. La alegría se vuelve más profunda porque no estás comparándola con otras alegrías del pasado ni preocupándote por cuánto durará. La tristeza se vuelve más limpia porque no estás resistiéndola ni contando la historia de por qué no deberías estar triste. El amor se vuelve más libre porque no estás poniendo condiciones sobre cómo debe expresarse o corresponder. Un maestro zen tenía un discípulo que llegó a él y le dijo: «Maestro, he practicado la meditación durante 10 años y creo que he alcanzado un estado de ecuanimidad. Ya nada me perturba». El maestro lo miró por un momento y luego, sin previo aviso, le gritó. El discípulo dio un salto hacia atrás con el corazón acelerado. Luego el maestro sonrió y dijo: «Eso es bueno. Todavía estás vivo». El punto no era humillar al discípulo. El punto era mostrarle que la verdadera ecuanimidad no es la ausencia de reacción física o emocional. El cuerpo puede responder, la emoción puede aparecer. La diferencia está en lo que ocurre después. ¿Te arrastra? ¿Te consume? ¿O simplemente pasa a través de ti como el viento pasa a través de un árbol bien enraizado? El árbol se mueve. Las ramas se agitan. Pero las raíces permanecen. Tú eres las raíces. Quiero explorar ahora algo que llamo la trampa de la espiritualidad correcta. He observado esto en muchas personas que están en el camino espiritual, y es sutil y al mismo tiempo muy limitante. Ocurre cuando usas las ideas espirituales para juzgarte a ti mismo o para juzgar a otros. Cuando la noción de no reactividad o de presencia se convierte en otro estándar que debes alcanzar para ser suficientemente espiritual, y cuando no lo alcanzas, te juzgas duramente. O cuando alguien más reacciona, los juzgas con la tranquilidad de alguien que se cree más despierto. Esto es el ego usando la espiritualidad. Es exactamente la misma dinámica que antes, solo con un vocabulario diferente. Antes el ego necesitaba ser el más inteligente, o el más exitoso, o el más apreciado. Ahora necesita ser el más espiritual. Si te encuentras diciéndote debería ser capaz de no reaccionar, o alguien verdaderamente espiritual no habría dicho eso, ¿cómo puedo llevar años en este camino y todavía reaccionar de esta manera? Detente. Eso es reactividad también. Reactividad hacia ti mismo. Y requiere exactamente la misma medicina.
Presencia, observación sin juicio, el reconocimiento de que lo que ves en ti mismo es simplemente lo que hay en este momento, ni más ni menos. La compasión hacia uno mismo no es un lujo espiritual. Es la base de todo lo demás. Si no puedes ser compasivo con tu propia reactividad, si no puedes mirar tus propios patrones con la misma ternura con la que mirarías a un niño que tropieza mientras aprende a caminar, entonces la práctica espiritual se convierte en otra forma de violencia interna. El árbol no se critica a sí mismo por haberse movido en el viento. Simplemente regresa a su quietud cuando el viento pasa. Puedes hacer lo mismo. Hay una dimensión de la no reactividad que quiero explorar ahora porque creo que es una de las más importantes y una de las menos discutidas. Es la relación entre la no reactividad y el tiempo. La mayor parte de la reactividad no ocurre realmente en el presente. Ocurre en el pasado o en el futuro, que son proyecciones de la mente. Cuando alguien dice algo que te lastima y reaccionas con furia, la furia no es realmente solo sobre este momento. La furia está conectada a todas las veces que esa persona, o personas similares a esa persona, o tu historia de ser herido en situaciones similares. La furia viene del pasado. Y la historia que cuentas sobre lo que pasará ahora, sobre las consecuencias, sobre lo que esto significa para tu futuro, esa historia viene del futuro imaginado. El momento presente en sí mismo, desprovisto de interpretación, desprovisto de contexto histórico y de proyección futura, generalmente es bastante simple. Alguien dijo unas palabras. Eso es lo que ocurrió. El sufrimiento viene de lo que la mente hace con esas palabras, el contexto que les agrega, la historia que construye alrededor de ellas, el peso del pasado que proyecta sobre ellas y el miedo al futuro que genera a partir de ellas. Esto no significa que el pasado y el futuro no importen para nada. Por supuesto que el contexto importa. Por supuesto que aprender de la historia y planear para el futuro tiene valor. Pero hay una diferencia entre usar el pasado y el futuro como herramientas cuando son necesarios y vivir habitualmente atrapado en ellos, usando el presente solamente como un trampolín para saltar al pasado o al futuro. La no reactividad florece en el presente. Porque en el presente puro, sin la carga del pasado y sin la ansiedad del futuro, la mayor parte de las cosas no tienen el poder que les damos. En este momento específico, ahora mismo, mientras lees estas palabras, ¿hay algún problema? No un problema que puedas anticipar, no un problema que recuerdas del pasado, sino un problema real, aquí, en este instante preciso. Para la mayoría de las personas, en la mayoría de los momentos, la respuesta honesta es no. El sufrimiento vive en el tiempo. La paz vive en el ahora. Quiero hablar ahora de algo que encuentro profundamente bello y que tiene que ver con la forma en que la no reactividad se convierte, con el tiempo, no en algo que practicas sino en algo que eres. Al principio del camino, hay un esfuerzo. Noto que me estoy activando. Respiro. Dirijo la atención al cuerpo. Creo espacio. Todo esto requiere un cierto nivel de esfuerzo, de intención, de recordar hacer la pausa. Pero con el tiempo, algo cambia. La práctica se va sedimentando. El espacio interior que antes tenías que crear deliberadamente empieza a estar presente de manera más natural. Las reacciones que antes eran automáticas ahora tienen un pequeño delay, un pequeño espacio. Y en ese espacio, la conciencia puede operar. Es como aprender a conducir. Al principio tienes que pensar en cada movimiento. El pedal del freno, el espejo retrovisor, la dirección, la distancia con el carro de adelante. Requiere concentración completa. Pero después de años de práctica, conduces sin pensar. Los movimientos se vuelven naturales. El cuerpo sabe qué hacer. La presencia funciona de manera similar. Con la práctica, el retorno a la presencia se vuelve más natural, más frecuente, más fácil. No desaparecen todos los patrones de reactividad de golpe, pero se van haciendo más ligeros. Se van haciendo más transparentes. Puedes verlos cuando llegan, y esa misma visión cambia su textura. Y hay momentos, con el tiempo, en que simplemente ya no reaccionas a cosas que antes te disparaban completamente. No porque hayas hecho un esfuerzo especial. No porque te hayas convencido de que no importa.
sino porque genuinamente hay algo en ti que ya no se engancha con esa provocación. El gancho está ahí, pero ya no hay nada donde engancharse. Esos momentos son extraordinariamente silenciosos. No son dramáticos. Nadie te da una medalla. La otra persona quizás ni siquiera nota que algo en ti ha cambiado. Pero tú lo sabes. Y en ese silencio, en esa quietud que no se perturbó, hay una alegría muy profunda. Una libertad muy real. Quiero dedicar un tiempo ahora a explorar la dimensión social y colectiva de la reactividad. Porque no vivimos solos. Vivimos en familias, en comunidades, en sociedades. Y la reactividad tiene una dimensión colectiva que es tan importante como la individual. Observa lo que ocurre en las redes sociales. Observa cómo se construyen los ciclos de indignación. Un lado dice algo. El otro lado reacciona. La reacción provoca más reacción. Y en cuestión de horas, hay miles de personas en un estado de activación emocional, todas convencidas de que están respondiendo a una amenaza real e inmediata, todas olvidando que están leyendo palabras en una pantalla que un ser humano que nunca conocerán escribió desde su propia confusión y su propio condicionamiento. El cuerpo del dolor colectivo es una fuerza formidable. Y las redes sociales, como están diseñadas actualmente, son máquinas perfectas para activarlo. Todo está construido para generar reacción. El algoritmo favorece el contenido que genera más respuesta emocional, que generalmente es el contenido más polarizante, más enojoso, más atemorizante. Y así, sin que nadie lo haya planeado exactamente así, pero tampoco sin que nadie lo haya detenido, se ha creado un sistema que masivamente alimenta la reactividad colectiva. ¿Qué hace la persona que está trabajando con la no reactividad en este contexto? No significa abandonar las redes sociales ni desconectarse del mundo. Significa traer la misma práctica de presencia y observación a ese espacio. Significa notar cuando estás a punto de escribir una respuesta desde el fuego de la reactividad versus desde la claridad. Significa preguntarte, antes de reaccionar, si lo que estás a punto de agregar al mundo es algo que nace del miedo y la defensa o algo que nace de la intención genuina de contribuir a la comprensión. Esto no es una llamada a la pasividad política. No es decir que no debes tener opiniones fuertes o que no debes alzar la voz contra la injusticia. Es decir que hay una diferencia entre actuar desde la integridad y actuar desde la reactividad, incluso cuando el tema de la acción es el mismo. La persona que actúa desde la integridad puede ser igual de firme, igual de persistente, igual de contundente. Pero su acción no contamina el campo con más hostilidad, más polarización, más miedo. Gandhi era un ser que actuaba desde la integridad y no desde la reactividad. Eso no lo hacía pasivo. Lo hacía extraordinariamente efectivo. Porque la no reactividad tiene su propio poder. Un poder que la reactividad nunca puede igualar. Permíteme explorar ahora algo que muchas personas preguntan. ¿Cómo se relaciona la no reactividad con establecer límites? Hay una confusión frecuente entre la no reactividad y la ausencia de límites. Como si el trabajo espiritual implicara ser tolerante con todo, aceptar todo, dejar que cualquier cosa te afecte sin decir nada. Esto es un malentendido profundo. Los límites son necesarios. Los límites sanos son una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Son una manera de decirle al mundo: esto es lo que soy, esto es lo que necesito, esto es lo que es posible en esta relación. Los límites nacen de la autoconciencia, del conocimiento genuino de lo que es verdadero para ti. La diferencia entre un límite que viene de la reactividad y un límite que viene de la presencia es notable. El límite reactivo dice: no me hagas eso nunca más o habrá consecuencias, con una carga de amenaza y miedo. El límite desde la presencia dice: lo que ocurrió no funciona para mí. Esto es lo que necesito que sea diferente. La primera versión activa la defensiva de la otra persona. La segunda abre la posibilidad de genuino entendimiento. Y aquí hay algo muy importante. A veces el límite más claro desde la presencia es simplemente alejarse. Sin drama, sin explicación extensa, sin la necesidad de que la otra persona entienda o valide tu decisión. Simplemente reconocer: esta situación o esta relación no es buena para mi bienestar, y actuar en consecuencia con calma y claridad. Eso no es reactividad. Eso es discernimiento.
Y el discernimiento es uno de los frutos más valiosos de una práctica espiritual genuina. Quiero hacer aquí una exploración más profunda de la ira, porque la ira es quizás la emoción que más directamente se asocia con la reactividad y es también la más malentendida en los contextos espirituales. Hay una tendencia en muchas tradiciones espirituales a ver la ira como negativa, como algo que debe ser eliminado o suprimido. Y esto crea un problema, porque la ira que se suprime no desaparece. Se convierte en resentimiento crónico, en depresión, en enfermedad física, en una presión que tarde o temprano explota de maneras destructivas. La ira tiene información. La ira, en su raíz, es una señal de que algo que valoras ha sido violado. Un límite ha sido cruzado. Una injusticia ha ocurrido. Algo que importa ha sido amenazado. En ese sentido, la ira es una señal valiosa. El problema no es la ira. El problema es lo que hacemos con la ira. Hay dos caminos que generalmente se toman y ambos son problemáticos. El primer camino es la explosión. La ira se expresa de manera reactiva, sin filtro, causando daño a la relación y a menudo agravando la situación en lugar de resolverla. El segundo camino es la supresión. La ira se mete debajo de la alfombra con una sonrisa espiritual. Yo no me enojo, estoy trabajando en mí mismo. Y así la energía de la ira, en lugar de ser transformada, se convierte en veneno silencioso. Hay un tercer camino, la transformación. La ira aparece, la reconoces, no la suprimes ni te identificas completamente con ella. La sostienes con atención plena. Sientes su energía en el cuerpo. La reconoces como información, algo fue violado, algo necesita ser atendido. Y desde ese lugar de reconocimiento, puedes actuar con claridad. Puedes hablar desde la verdad de lo que sientes sin explotar. Puedes poner límites sin agresividad. Puedes abordar la injusticia con firmeza y sin caos interior. La ira transformada se convierte en poder limpio. En muchas tradiciones espirituales, se asocia este estado con la energía del guerrero sagrado, alguien que actúa desde la claridad y la integridad, que puede ser feroz cuando la situación lo requiere, pero cuya ferocidad no nace del miedo o del ego herido, sino de algo más profundo y más limpio. Quiero hablar ahora de algo que es quizás el aspecto más íntimo de toda esta exploración: la relación con uno mismo. Porque al final, la reactividad más duradera y más dolorosa no es hacia el mundo exterior. Es hacia nosotros mismos. Es el juez interior. La voz que evalúa constantemente. Que compara. Que condena. Que encuentra siempre algo que mejorar, algo que corregir, algo que avergonzarse. ¿Cuántas personas viven en una guerra constante consigo mismas? ¿Cuántos de nosotros tenemos una narrativa interna que sería completamente inaceptable si la dirigiéramos hacia otra persona? Eres un fracaso. Nunca vas a lograrlo. Todo el mundo puede ver lo inadecuado que eres. No mereces ser amado tal como eres. Si un amigo te hablara así, lo alejarías de tu vida. Pero esa voz interior la escuchamos día tras día sin cuestionarla, sin tomar distancia de ella, sin reconocer que no es la verdad sino solo un patrón condicionado muy antiguo. La no reactividad hacia uno mismo comienza con este mismo reconocimiento. Esa voz que te critica, esa voz que te condena, no eres tú. Es un patrón aprendido. Es la internalización de voces externas que en algún momento de tu desarrollo te parecieron la verdad sobre ti mismo. Un padre crítico. Un maestro humillante. Un grupo de pares que te rechazó. Una cultura que te dijo que no era suficientemente delgado, delgada, exitoso, exitosa, productivo, productiva. Y la práctica es la misma que con la reactividad externa. Reconocer el patrón cuando aparece. No luchar contra él, no identificarse con él. Simplemente verlo. Ah, ahí está la voz del crítico interior. ¡Qué interesante! Veamos qué tiene que decir hoy. Cuando puedes observar esa voz con esa ligera distancia, con esa especie de curiosidad tierna, pierde mucho de su poder. No desaparece de inmediato. Pero ya no ocupa el trono. Ya no es la autoridad máxima sobre quién eres y qué mereces. Y gradualmente, en el espacio que se crea cuando la voz crítica pierde su poder, comienza a aparecer algo más suave. Algo más gentil.
Una presencia que simplemente está aquí. Que no necesita que seas diferente para estar en paz. Que te sostiene tal como eres, con todos tus patrones y tu condicionamiento y tus heridas y tu belleza y tu caos y tu profundidad. Eso es la autocompasión. Y no es debilidad. Es la base desde la cual todo el crecimiento genuino ocurre. Exploremos ahora la dimensión más silenciosa de este tema, lo que yo llamo el florecimiento silencioso. Cuando las personas comienzan a trabajar con la no reactividad, a menudo esperan que algo dramático ocurra. Que haya una transformación evidente y espectacular. Que de repente se conviertan en alguien completamente diferente. Y cuando eso no ocurre, se preguntan si están progresando. Pero el florecimiento de la presencia, la profundización de la no reactividad, no es un evento. Es un proceso sutil que ocurre como el amanecer, tan gradualmente que si miras directamente al horizonte no puedes ver que se está haciendo más claro, pero cuando lo comparas con hace una hora, la diferencia es evidente. Lo que cambia primero generalmente es la velocidad de recuperación. Antes, si alguien te decía algo que te activaba, podías estar en ese estado activado durante horas, a veces días. Con la práctica, el tiempo de recuperación se acorta. Puede que todavía reacciones, pero te recuperas más rápido. La tormenta pasa más rápido. Luego cambia la intensidad. Las mismas situaciones que antes generaban una tormenta ahora generan solo un poco de viento. Todavía hay movimiento, todavía hay emoción, pero la proporción es diferente. Luego comienza a cambiar la frecuencia. Hay situaciones enteras que antes te disparaban que ahora simplemente pasan sin activarte. No porque hayas decidido que no importan, sino porque genuinamente hay menos enganche, menos punto de identificación. Y eventualmente, si la práctica se profundiza, comienzan a ocurrir momentos de gracia. Momentos en que estás en medio de lo que normalmente sería una situación activadora, y hay una quietud en ti que no se perturba. No es distancia, no es disociación. Es profundidad. La ola está ahí. El agua se agita. Pero en las profundidades hay calma. Esos momentos son los más preciosos. Son el sabor de lo que eres más allá del condicionamiento. Quiero hablar ahora de la práctica de la escucha como forma de cultivar la no reactividad. Porque hay pocas prácticas más transformadoras y al mismo tiempo más simples que aprender a escuchar de verdad. ¿Cuántas veces durante una conversación estás realmente escuchando a la otra persona? No planeando tu respuesta mientras ellos hablan. No filtrando lo que dicen a través de tus propias experiencias y proyecciones. No esperando la pausa para poder decir lo que ya tenías preparado. Sino realmente, completamente, escuchando. La escucha genuina requiere que el yo se retire temporalmente. Que el protagonismo pase del yo al tú. Y esto es tremendamente difícil para el ego, que siempre quiere estar en el centro. Pero cuando ocurre, cuando genuinamente escuchas a otra persona, algo extraordinario ocurre. En primer lugar, la otra persona lo siente. Hay algo que se relaja en alguien cuando saben que están siendo realmente escuchados. Las defensas bajan. La honestidad aumenta. La conexión se profundiza. Y en segundo lugar, tú mismo te transformas. Porque escuchar genuinamente requiere presencia. Requiere que estés aquí, ahora, recibiendo esta experiencia sin filtrarla completamente a través de tus condicionamientos. Y esa presencia, ese estado de atención abierta y receptiva, es exactamente el estado desde el que la no reactividad opera. Además, escuchar genuinamente tiene un efecto muy específico sobre la reactividad interpersonal. Muchas veces lo que nos dispara de otra persona es algo que sentimos que no nos están escuchando, que no nos ven, que no nos comprenden. Y cuando nosotros comenzamos a escuchar de verdad, cuando ofrecemos lo que más necesitamos, algo en la dinámica relacional cambia. No siempre de manera inmediata. No siempre de manera dramática. Pero hay un cambio. La escucha es una forma de amor. No el amor romántico ni el amor como emoción, sino el amor como presencia, como atención genuina, como el reconocimiento de que el ser que está frente a ti es también conciencia manifestándose, también tiene una profundidad infinita,
también carga sus heridas y su sabiduría y su condicionamiento y su búsqueda de algo más real que el ruido. Ahora quiero explorar algo que puede sonar paradójico pero que encuentro absolutamente central: la no reactividad como forma de amor. En nuestra cultura, tendemos a asociar el amor con la intensidad emocional. Amamos apasionadamente, que quiere decir que amamos reactivamente. El amor se expresa con euforia cuando todo va bien y con dolor intenso cuando algo amenaza la relación. El amor romántico en particular está frecuentemente mezclado con el cuerpo del dolor, con todas las heridas antiguas que se proyectan sobre la pareja, con la necesidad de que el otro llene los huecos que quedaron de amores más antiguos. Pero hay otra forma de amor. La llaman en sánscrito prema o en griego ágape. El amor que no depende de lo que la otra persona hace o deja de hacer. El amor que no está condicionado por la reciprocidad o el comportamiento. El amor que simplemente es, como el sol simplemente brilla, sin necesitar que el mundo le confirme que tiene razón en hacerlo. Este tipo de amor solamente es posible desde la no reactividad. Porque el amor condicional, el amor que se retira cuando la persona se comporta de cierta manera, el amor que amenaza con irse cuando no se recibe lo que se quiere, ese amor siempre tiene un componente de control, de miedo, de necesidad egoica. El amor que nace de la presencia, de la conciencia que se reconoce a sí misma en el otro, ese amor es libre. No significa ausencia de preferencias, no significa aceptar cualquier comportamiento, no significa que no puedas sentir dolor cuando alguien a quien amas actúa de manera dañina. Significa que la base del amor no es transaccional. La base es el reconocimiento de que más allá de todos los patrones y condicionamientos, hay algo en el otro que es el mismo ser que hay en ti. Cuando miras a alguien desde ese lugar, aunque sea por un instante, la reactividad simplemente no tiene base. ¿Cómo reaccionarías contra ti mismo? Y cuando ves al otro como no fundamentalmente separado de ti, la provocación pierde su ancla. Este no es un estado que se mantiene permanentemente, al menos no al principio del camino. Es un destello, una visión. Pero esos destellos son suficientes para transformar la textura de una relación. Son suficientes para recordarte, cuando la reactividad amenaza, que hay algo más profundo disponible. Quiero hablar ahora de algo muy práctico: cómo trabajar con la reactividad después de que ya ocurrió. Porque incluso con toda la práctica, habrá momentos en que la reactividad gana. Habrá momentos en que dices algo que no querías decir, que reaccionas de una manera que lamentas, que el cuerpo del dolor gana la partida. ¿Qué haces entonces? Lo primero es no añadir sufrimiento sobre sufrimiento. La reacción ocurrió. No puedes desocurrirla. Añadirle capas de autocrítica y culpa no repara lo que ocurrió, solo agrega más energía negativa al sistema. Lo segundo es hacer el reconocimiento honesto. Contigo mismo primero. Reaccioné desde el miedo, desde la herida, desde el condicionamiento. No desde mi mejor yo. Este reconocimiento no es un juicio. Es simplemente honestidad. Lo tercero, si la reacción involucró a otra persona, es la posibilidad de la reparación. No la disculpa automática que dice perdón como una forma de terminar con la incomodidad lo más rápido posible, sino la reparación genuina. Lo que dije fue una reacción desde mi propio dolor. No fue justo ni útil. Quiero hacer eso diferente. Esa conversación, hecha desde la presencia, desde la vulnerabilidad genuina, puede ser una de las más conectivas y sanadoras que tengas. Y lo cuarto, y quizás lo más importante, es usar lo que ocurrió como información para comprender más profundamente tus propios patrones. ¿Qué fue exactamente lo que te disparó? ¿Qué historia estaba debajo? ¿Qué herida antigua fue tocada? No para castigarte con esas preguntas, sino para conocerte con más profundidad. Porque el autoconocimiento es el territorio donde la práctica se profundiza más. Cada momento de reactividad, cada vez que el viejo patrón se activa, es en realidad una oportunidad. Una oportunidad para verte más claramente. Para entender más profundamente. Para crecer de manera genuina, no en teoría sino en la textura real y complicada y hermosa de tu vida cotidiana. Me gustaría explorar ahora algo que raramente se discute en este contexto pero que encuentro muy relevante: la relación entre el descanso genuino y la no reactividad. Vivimos en una cultura que glorifica la actividad constante.
el hacer, el producir, el estar siempre disponible, siempre conectado, siempre respondiendo. Y esta hiperactividad tiene un costo enorme sobre nuestra capacidad de presencia. Cuando el sistema nervioso está crónicamente activado, cuando el cortisol está constantemente elevado, cuando nunca hay verdadero descanso, el umbral de reactividad baja dramáticamente. Cosas que en un estado descansado no nos moverían se convierten en detonadores poderosos. La tolerancia disminuye. La perspectiva se estrecha. El cuerpo del dolor está siempre cerca de la superficie. El descanso genuino no es solo el sueño, aunque el sueño es esencial. Es también la práctica de no hacer. Momentos de silencio sin pantallas, sin podcast, sin música de fondo, sin entretenimiento. Momentos en que el sistema nervioso puede simplemente relajarse, encontrar su ritmo natural, descargar la acumulación del día. La meditación hace esto de manera muy directa. No necesariamente la meditación sentada con técnica formal, aunque eso tiene su valor, sino simplemente periodos de quietud donde no estás tratando de lograr nada, donde no hay meta, donde simplemente estás aquí, respirando, existiendo. En esos momentos, algo se asienta en el interior. Como cuando agitas un vaso de agua con tierra y luego lo dejas quieto, la tierra se va sentando al fondo y el agua se vuelve clara. Cuando hay quietud, el contenido de la mente se asienta, y lo que queda es la claridad de la conciencia misma. Y desde esa claridad, la reactividad tiene mucho menos poder. No porque hayas resuelto los problemas de tu vida, sino porque tienes perspectiva, porque hay espacio, porque el sistema que tiene que responder no está ya al límite de sus capacidades. Cuida tu descanso como una práctica espiritual. Cuida tu quietud. En esta cultura que te dirá que siempre hay algo más que hacer, más que producir, más que lograr, el simple acto de detenerte, de entrar en el silencio, de no hacer nada durante un momento, puede ser uno de los más radicales y transformadores que emprendas. Quiero hacer ahora un giro y explorar algo que puede sorprenderte: la relación entre el humor y la no reactividad. Hay un tipo de humor que es completamente consistente con la presencia, que de hecho nace de la presencia. No el humor que ridiculiza a otros, no el sarcasmo que encubre la agresión, no la broma que es en realidad una forma socialmente aceptable de atacar, sino el humor que nace de ver la comedia de la condición humana, incluyendo la propia. Cuando puedes ver tus propios patrones con una ligera sonrisa, cuando puedes notar el momento en que el ego está siendo completamente ridículo en su insistencia en tener razón, cuando puedes decirte a ti mismo: ahí está mi pequeño ego otra vez, defendiendo su territorio con ternura y una pizca de diversión, ese momento de humor es profundamente liberador. El Dalai Lama ríe constantemente. Thich Nhat Hanh tiene una sonrisa permanente. Los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones generalmente tienen una ligereza, una capacidad de reír, que no es superficial sino que nace de haber visto la naturaleza de las cosas con suficiente claridad para no tomárselas tan en serio. Y cuando no te tomas tan en serio a ti mismo, la reactividad tiene mucho menos material con el que trabajar. Porque la reactividad necesita seriedad. Necesita la convicción de que esto que amenaza al yo es verdaderamente serio, verdaderamente importante, verdaderamente definitivo. Cuando hay ligereza, esa convicción tambalea. No estoy diciendo que trivialices el sufrimiento. El sufrimiento es real. El dolor es real. Las injusticias del mundo son reales. Pero hay una diferencia entre tomar en serio aquello que lo merece y tomarse todo en serio todo el tiempo, incluida cada pequeña herida del ego, cada pequeño desafío a la historia del yo. La ligereza no es superficialidad. Puede ser la expresión más profunda de la presencia. Permíteme ahora traer todo lo que hemos explorado hacia un punto más central, más íntimo, más directo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la observación del cuerpo del dolor, el espacio entre estímulo y respuesta, la identidad amenazada, la presencia como campo en el que la reactividad pierde su poder, todo apunta hacia una sola cosa: el reconocimiento de lo que eres más allá del condicionamiento. No lo que crees que eres. No la historia que cuentas sobre ti mismo. No la suma de tus experiencias pasadas o de tus aspiraciones futuras. Sino lo que eres en este momento presente, en este instante donde la vida realmente ocurre. ¿Qué eres en este instante? No respondas con el pensamiento.
No construyas una respuesta intelectual. Simplemente nota lo que hay aquí, antes de que el pensamiento llegue a nombrarlo y definirlo. Hay conciencia. Hay presencia. Hay algo que sabe que estás aquí, que registra estas palabras, que siente la temperatura del ambiente, que es consciente de la respiración que ocurre por sí sola. Ese algo que sabe todo eso, ese algo que está observando, ¿qué es? No puede ser el pensamiento, porque el pensamiento cambia. No puede ser la emoción, porque la emoción cambia. No puede ser la historia del yo, porque la historia del yo es un constructo, es una narrativa que la mente genera. Aquello que observa todo eso, aquello que permanece mientras el contenido cambia, eso que eres tú. Y eso que eres no puede ser herido por las palabras de otro. No puede ser disminuido por el fracaso ni aumentado por el éxito. No puede ser amenazado por la opinión de alguien. No necesita ser confirmado ni validado. Es completo en sí mismo. Es lo que el hinduismo llama el Atman, lo que el budismo señala como la naturaleza búdica, lo que el misticismo cristiano llama el Cristo interior, lo que el sufismo llama el corazón verdadero. Y cuando estás enraizado en eso, aunque sea parcialmente, aunque sea momentáneamente, la reactividad simplemente no encuentra suelo fértil. No hay un yo amenazado porque el yo verdadero no puede ser amenazado. No hay nada que defender porque nada real está en peligro. Este es el fundamento más profundo de la no reactividad. No es una técnica. No es una estrategia. Es el reconocimiento de lo que siempre ha sido, debajo de todo el ruido. Quiero cerrar la parte central de esta exploración hablando de algo que creo que es el fruto más hermoso de cultivar la no reactividad, la capacidad de estar verdaderamente presente con otro ser humano. La mayor parte del tiempo, cuando estamos con otras personas, no estamos realmente con ellas. Estamos con nuestra idea de ellas. Estamos con nuestra historia sobre ellas. Estamos pensando en lo que diremos a continuación, o evaluando lo que dijeron, o preguntándonos cómo nos ven, o planeando algo completamente diferente. La otra persona está físicamente frente a nosotros, pero nosotros estamos en otro lugar. Cuando hay reactividad, esta ausencia se vuelve total. El disparador provoca que toda la atención se dirija hacia adentro, hacia la historia, hacia la defensa, hacia el pasado o el futuro. Y la persona real que está frente a nosotros desaparece completamente de nuestra experiencia. Pero cuando hay presencia genuina, algo completamente diferente ocurre. Puedes ver al otro. Realmente ver. No a través de los filtros de tus expectativas y proyecciones, sino a este ser humano específico, en este momento específico, con su complejidad y su fragilidad y su profundidad. Y cuando alguien es visto de esa manera, algo en ellos responde. Hay un relajamiento. Hay una apertura. Hay, en muchos casos, una expresión de algo que normalmente mantienen guardado porque el mundo generalmente no tiene paciencia para recibirlo. Esto es lo que hace que algunas personas tengan el don de hacer que todos a su alrededor se sientan especiales, vistos, importantes. No es que digan las palabras correctas o hagan los gestos correctos. Es que están genuinamente presentes. Y la presencia tiene un efecto sanador que ningún método o técnica puede replicar. Cuando cultivamos la no reactividad, estamos cultivando esta capacidad de presencia genuina. Cuando ya no usamos toda nuestra energía en defender y proteger y reaccionar, esa energía queda disponible para algo mucho más bello. Estar completamente aquí, con el otro, con la vida, con este momento que nunca se repetirá exactamente de esta manera. Y ahora me gustaría hablarte de algo que es, quizás, la síntesis de todo lo que hemos explorado. Hay una frase que me gusta mucho, que aparece en varias tradiciones contemplativas de diferentes maneras. En esencia dice esto: no eres las olas. Eres el océano. Las olas son las emociones, los pensamientos, las reacciones, las historias, los altibajos de la vida cotidiana. Son reales. Son parte de la experiencia. Tienen su propia belleza y su propia textura. No hay nada malo en que existan. Pero si te identificas completamente con las olas, si crees que eres la ola de enojo que surge ahora o la ola de tristeza que estará aquí en una hora, entonces cuando la ola baja, sientes que algo de ti ha muerto. Y cuando una ola especialmente fuerte llega,
te sientes completamente devastado. Pero si reconoces que eres el océano, que las olas surgen de ti y regresan a ti y existen en ti, sin que ninguna de ellas sea tú completamente, entonces algo cambia fundamentalmente. Las olas todavía ocurren. El enojo todavía surge. La tristeza todavía viene. La alegría todavía florece. Pero ya no tienes miedo de ninguna de ellas. Porque sabes que ninguna de ellas puede destruirte. Porque sabes que eres el océano que la sostiene a todas. La no reactividad no es aprender a calmar las olas. Es recordar que eres el océano. ¿Notaste algo diferente en ti durante estos últimos 50 minutos? Hubo un momento, aunque fuera breve, en que algo se asentó un poco más adentro, en que el ruido bajó su volumen, aunque fuera por un instante. Eso que notaste, esa pequeña quietud, ese pequeño espacio, eso es lo que la no reactividad te ofrece. No es un logro distante. Es algo que ya está aquí, en ti, esperando ser reconocido en cada momento en que eliges la pausa sobre la explosión, la presencia sobre el piloto automático, la respuesta sobre la reacción. No necesitas ser diferente para empezar. No necesitas haber trabajado suficiente en ti mismo. La próxima vez que alguien o algo te dispare, la próxima vez que sientas ese fuego encenderse en el pecho, habrá una pequeña oportunidad. Un destello de espacio. Y en ese espacio, estará disponible todo lo que hemos explorado hoy. Si este viaje resonó contigo, si encontraste en estas palabras algo que te habla desde adentro, te invito a suscribirte a este canal. Aquí continuamos explorando juntos el territorio de la presencia, la conciencia y la vida más profunda que espera debajo del ruido. No porque necesites más información, sino porque el recordatorio, de vez en cuando, en una voz que habla desde la quietud, puede ser exactamente lo que el alma necesita para regresar a casa. Nos veremos en el silencio entre las palabras.